Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Ok, bueno, vamos a empezar la clase. Hoy vamos a tener una introducción a lo que son redes neuronales y eso vamos a darle continuidad en otras clases también, ¿ok? Eso vamos a empezar aquí, de su punto de partida y vamos a continuar después, ¿ok? Hoy vamos a ver el concepto de lo que son los perceptrones, que es básicamente una sola neurona. Como podremos saber después, existen eh, neuronas combinadas. Entonces, vamos a ver que varias neuronas se unen unas a otras en una red para formar lo que son, así como su nombre lo dice, redes neuronales. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el concepto de lo que es una neurona, una sola neurona. A esto se denomina redes neuronales artificiales o redes artificiales, ya que básicamente lo que trata es de emular una sola neurona del cerebro y que estas luego se combinarán con otras para formar toda una red. Ok, entonces el principio aparece con las redes neuronales y específicamente con estos perceptrones, que es básicamente el elemento principal de las redes neuronales. ¿Ok? Bueno, iniciamos entonces. ¿Ok? ¿Qué es un perceptrón? Podemos imaginarnos que es una neurona. ¿Ok? Y la idea en sí fue presentada en el año 1958. A partir de ahí se empezó a gestar esta idea y se empezó a desarrollar en este campo. Imagínense que más o menos la computación, el principio de la computación, así como la conocemos hoy en día, prácticamente abarca desde 1950, ¿ok? Y las computadoras que había en aquella época eran las mainframes, ¿ok? Entonces, imagínense eso. Recién las computadoras personales como las que tenemos hoy en día fueron iniciadas en 1980, ¿ok? Y a partir de ahí fueron evolucionando hasta la tecnología que hoy en día tenemos. Y fíjense que también desde 1950 empieza a masificarse las computadoras en el ambiente eh, económico, científico y otras áreas, ¿ok? Pero básicamente la tecnología utilizada a nivel empresarial empieza en esa época, en 1950. Imagínense que la idea de inteligencia artificial es bastante eh, temprana, por tanto, es decir, que en aquella época ya se gestaba la idea de lo que es inteligencia artificial que se utiliza hasta hoy en día, ¿ok? Tan temprana la idea de inteligencia artificial. Así como estuvimos viendo las primeras clases, básicamente en esa época se empezaba a gestar el nombre de inteligencia artificial y ahí se estaban creando diferentes estrategias para poder aplicarlas a inteligencia artificial. Es decir, que la inteligencia artificial no es un solo algoritmo, no es un solo conjunto de ideas, es más bien un cúmulo de ideas, un cúmulo de algoritmos. Entonces, cada uno fueron estirando por su propio lado. Es decir, que cada uno, en cada subrama que se fue creando, fue apoyando lo que es hoy en día la inteligencia artificial. Si bien sabemos que hoy en día se utiliza solamente un conjunto o subconjunto de esas ramas, si bien sabemos que fue bastante diversa en sus inicios, ¿ok? Y también la idea de redes neuronales empieza en 1960 aproximadamente a tener sus inicios.
Tanto es así que fue evolucionando, luego se estancó. Hay un periodo de bañe bastante interesante de las redes neuronales y en estos últimos 10 años apareció con mucha fuerza, ¿ok? Después vamos a ver, les voy a mostrar un algoritmo para reconocimiento de rostros que no utiliza prácticamente las redes neuronales, que es básicamente otro tipo de algoritmo y competía o compete enteramente con lo que es la tecnología de las redes neuronales. Y estaba, tanto es así que el algoritmo que les voy a mostrar en otra clase básicamente era mejor que las redes neuronales para el reconocimiento de rostro. Entonces imagínense el gran salto que hoy en día tiene la inteligencia artificial con las redes neuronales para poder mejorar otra vez eso. Ok, entonces hay diferentes tecnologías que hacen al mundo de los avances y cada uno con diferentes tipos de algoritmos que apoyan esa tecnología. Bueno, entonces el término perceptrón fue presentado por primera vez por Rosenblatt en 1958 y el nombre que le dieron es The Perceptron, que es a Probabilistic Model for Information Storage and Organization in the Brain. Entonces, como ven ahí, es el perceptrón, que es un modelo probabilístico para guardar información y organizar organización de esa información en la mente. ¿Ok? Entonces, es probablemente el más antiguo y simple de los algoritmos de redes neuronales. Entonces, es el inicio de toda esta tecnología. Lo que hoy en día florece en la inteligencia artificial es básicamente el fruto del esfuerzo desde aquella época con las redes neuronales. Hoy en día diríamos que la tecnología de inteligencia artificial está basada entre el 80 a 90%, descansa sobre lo que es redes neuronales. ¿Ok? Entonces, las redes neuronales han evolucionado bastante, además de otros algoritmos, para poder tener lo que hoy en día es. Pero sus inicios data de 1958 con los trabajos que ha presentado el señor Rosenblatt. ¿Ok? Y bueno, después de la publicación de este material, las técnicas basadas en perceptrón causaron furor en la comunidad de redes neuronales y de toda el área científica. Este documento por sí solo es responsable de la popularidad y utilidad de las redes neuronales en la actualidad. ¿Ok? Entonces, constituye unos grandes avances. Y bueno, lo notable de esto es que, como siempre, pensamos a futuro y así como en películas como Volver al Futuro o algunas, o básicamente algunos pensaban que en 1980 llegará a 2025 eh, o mucho antes, 1950 más o menos pensaban que con la tecnología y que en 1975, que cuando se inventó el microchip, prácticamente a esta época los autos volarían, entonces serían como aviones los autos. Se tenía gran esperanza de que la tecnología avance muy rápida y que el cambio sea bastante sustancioso. La verdad es que es un poco más lento esos cambios, se generan en pequeñas etapas, no necesariamente con grandes saltos. Entonces, en 1950 o 60, 70, pensaban que las redes neuronales eh, iban a contribuir muchísimo y la verdad es que no tuvo gran avance, se estancó por un periodo bastante largo, pero después fue avanzando hasta lo que hoy en día. Entonces,
pensaron que una sola neurona iba a solucionar el problema de las redes neuronales, ¿ok? Pero muy alejado de eso, fue simplemente un estallido de emociones, pero después se dieron cuenta que el conjunto de soluciones posibles con una sola neurona era muy limitada, entonces ahí eh, se bajó un poco los humos y las ideas y se pisó tierra, como se dice, y básicamente estuvimos en la llanura por mucho tiempo, hasta que después idearon de unir diferentes perceptores para formar lo que es una red neuronal. ¿Ok? Y bueno, y vamos a ver hoy qué tipo de algoritmos puede resolver con una sola neurona y cuáles son las que requieren varias neuronas. Pero en la clase de hoy vamos a concentrarnos en una sola neurona. ¿Ok? Bueno, para empezar, algunas de las funciones que se pueden realizar con las redes neuronales constituyen a este gráfico que ven aquí. Las funciones AND y OR se pueden hacer con un perceptrón, pero las funciones OR van a darse cuenta que no. Básicamente, la función AND, básicamente ustedes tienen dos regiones y son separables una de otra. Entonces, tienen aquí ciertas entradas y podemos trazar una línea recta y son separables. Entonces la función AND, que es el ilógico, y el o lógico, que es el OR, básicamente se pueden representar con la de perceptrón. Y cuando no son separables esos elementos, entonces tenemos la función SOR, por ejemplo, que no es separable, por eso tenemos este signo de interrogación aquí. Porque ven que aquí podemos ordenar y separar estos círculos de estas estrellas. Acá podemos separar estos círculos de estas estrellas y acá están mezcladas, ¿ok? Ok, están mezcladas, entonces no son separables. Y cuando no son separables, entonces no se pueden ejecutar con un perceptrón. Entonces ya requiere el uso de unas redes neuronales para abordar el uso de otras funciones, como lo más básico que sería estas funciones booleanas o cualquier cosa matemática que lo puedan aplicar. Estas son funciones simples. Estas funciones simples de OR y AND se pueden abordar con una sola neurona, y estas redes ya un poco más complejas como la de SOR y otras funciones matemáticas y otras que tengan que ver con resolución de problemas mucho más complejos ya no se pueden resolver con un solo perceptrón. Entonces, la idea de esta clase es conocer un poco lo que es una sola neurona y ver qué cosas se pueden desarrollar con un solo perceptrón y otras que no. ¿Ok? Y en lo que va de la clase hasta terminar, nuestra idea es poder identificar lo que es válido para un perceptrón y lo que no es válido para el mismo. Bueno, y ahora vemos las explicaciones entonces. Luego de 1969, ok, entonces desde 1958 hasta casi 10 años después, entonces vino el invierno de la inteligencia artificial y se descendió sobre la comunidad de aprendizaje automático. Ahí empezó la idea de aprendizaje automático. Las máquinas piensan y pueden aprender, ¿ok? Y casi se congela estas redes neuronales, ¿ok? Entonces, ven ahí, casi se congela las redes neuronales por siempre o para siempre, ¿ok? Entonces, casi se quedó al desecho, ya que básicamente solo podíamos hacer aplicaciones bastante simples. Y podemos decir, ¿y para qué yo necesito unas redes neuronales para una tabla de la verdad de ART y OR? Sino básicamente ya se puede generar eso, ¿ok? La idea es que las máquinas aprendan
cómo se generan estas formas booleanas de AND y OR. ¿Ok? Las máquinas aprenden. Entonces, evidentemente las máquinas pueden aprender, pero pueden aprender algo bastante simple. No puede ir a lo complejo. Entonces, por ello, entonces hubo un descenso de lo que podría ser inteligencia artificial utilizando redes neuronales. Hasta que Minsky y Perthes publicaron The Perceptrons, una introducción a la geometría computacional, en un libro que efectivamente estancó la investigación en las redes neuronales durante casi una década, casi 10 años. Y existen muchas controversias con respecto al libro de Olazaran de 1996, pero los autores demostraron con éxito que un perceptrón de una sola capa no puede separar puntos de datos no lineales. Como vimos en el ejemplo, esos puntos de datos lineales están marcados con esta línea, ¿ok? Y todas las que son linealmente aprovechables o separables, entonces funcionan con el perceptrón, y cuando no, entonces ahí tenemos problemas. Entonces la controversia apareció con el libro de Olazaran de 1996, pero los autores demostraron con éxito que un perceptrón de una sola capa no puede separar puntos de datos no lineales. ¿Ok? Entonces, las limitaciones de utilizar redes neuronales que básicamente pueden procesar solamente elementos que son linealmente no separables como no separables linealmente. ¿Ok? Bueno, vamos a ir leyendo para poder ir entendiendo. ¿Ok? Dado que la mayoría de los conjuntos de datos del mundo real son naturalmente separables de forma no lineal. Ok, eso es lo más importante. Dado que la mayoría de los conjuntos de datos del mundo real son naturalmente separables de forma no lineal, parecía que el perceptrón junto con el resto de las investigaciones de las redes neuronales podrían llegar a un final prematuro. Evidentemente la vida es bastante más complicada y eh, tanto en lo que existe en la naturaleza como en lo que ha creado el hombre son mucho más complejos que algo eh, que se podía hacer con una sola neurona. Entonces, entre una publicación de Minsky y Papers, las promesas incumplidas de las redes neuronales revolucionarían la industria. El interés de las redes neuronales se producirá de manera sustancial. No fue hasta que comenzamos a explorar a redes más profundas, entonces una mezcla de redes ya hay, a veces llamadas perceptores de multicapa. Eso vamos a ver en la próxima clase. ¿Ok? Junto con el algoritmo de retroprogramación de Werbos y Roman, que terminó el invierno de la inteligencia artificial en la década de 1970. Entonces, fue reemplazado el uso de un solo perceptrón por varias neuronas. ¿Ok? El uso de una sola neurona fue complementado por la interacción de varias neuronas, y a eso se le denomina redes neuronales. ¿Ok? Y la investigación de las redes neuronales comenzaron a calentarse nuevamente. Ven cómo tuvo un descenso abrupto entre 1960 y 1970. ¿Ok? Entonces, eh, a partir de ahí otra vez se empezó a poder investigar otra vez y ver otras soluciones con las redes neuronales. Pero yo diría que básicamente las redes neuronales hasta aproximadamente el año 19, hasta el año 2000, 2005, 2010 más o menos no fue tanto el avance. Yo creo que desde 2015 para arriba tuvimos esa explosión
que hoy en día tenemos. ¿Ok? De hecho, ahí habría que ver un poco eh, esos avances. No se notaron así muy de lleno porque la tecnología fue cambiando. Evidentemente, hubieron muchos estudios, muchas pruebas, muchas industrias de desarrollo y que cada uno fue trabajando por su cuenta. Entonces, es difícil de poder medir a partir de 2000 para arriba. Habría que haber otro estudio. Pero más o menos me imagino que la explosión es de 2015 para nuestro tiempo. ¿Ok? Bueno, y ahora vamos a ver estos conjuntos de datos. Vamos a poder distinguir cómo se ejecutan o cómo es que involucran a AND y OR para un perceptrón y no para SOR. ¿Ok? Y dice, antes de estudiar su propio perceptrón, analizaremos primero las operaciones de bit a bit, que son evidentemente AND, OR, SOR o cualquiera de las funciones booleanas, ¿ok? Que incluyen AND, OR y SOR, OR exclusivo, y los operadores de bit a bit y los conjuntos de datos de bit a bit asociados que aceptan dos bits de entrada y producen un bit de salida. Entonces, verdadero, verdadero, en un AND es verdadero, ¿ok? Y verdadero, falso es falso. Y falso, verdadero es falso. Entonces, involucran a dos bits y una salida, ¿ok? Y dice, da dos bits de entrada, cada uno de los cuales podría tomar un valor de salida. Hay cuatro combinaciones posibles de estos bits, como ya sabemos, la tabla de la verdad. Entonces, la tabla 1 proporciona los valores de entrada y salidas posibles para AND, OR y SOR. Entonces, nuestros valores posibles de bits son 0 y 1. Y esta tabla de la verdad es la que vemos nosotros aquí. Vemos la tabla de la verdad de AND, la tabla de la verdad de OR y la tabla de la verdad de SOR. Bueno, con dos entradas producimos una salida, ¿ok? Entonces, 0 y 0 es 0, 0 y 1 es 0, 1 y 0 es 0 y 1 y 1 es 0. Entonces ponemos a entrenar el perceptrón, porque al final lo que buscamos es el aprendizaje automático y después de un tiempo se van acomodando esos pesos y se va produciendo las salidas que corresponden a este modelo, que es el modelo de AND, ¿ok? Y pasa lo mismo con la puerta lógica OR o lógico. 0 y 0 es 0, 0 y 1 es 1, 1 y 0 es 1 y 1 y 1 es 1, ¿ok? Aquí se cumplen el postulado de lo que puede manejar las redes neuronales, ¿ok? Lo que puede manejar el perceptrón corrigiendo eso, ¿ok? Y veamos la tabla de SOR. 0 y 0 es 0, 1 y 0 y 1 es 1, 1 y 0 es 1 y 1 y 1 es 0. Entonces ven aquí que no se le corresponde a AND y OR. Y más bien fíjense que si es 0 es 0, parecido al de AND. ¿Ok? Y 0 o bien al OR. Bueno, a ver. 0 y 0 es 0. Aquí. Acá 0 y 1 es 1 y 1 y 0 es 1. Es como un OR que ven aquí. 1 y 0 es 1 y 0 y 1 es 1. Pero el problema tenemos aquí, donde básicamente 1 y 1 es 0. Entonces no es separable esto. ¿Ok? A ver. Llegamos a este conjunto. Bueno, ¿ok? Entonces ahí está el problema de las redes neuronales. Y necesitamos que sean linealmente separables, sí o no, ¿ok? Entonces aquí tenemos la explicación de esto.
Los conjuntos de datos bit a bit, que son AND y OR, son linealmente separables. Y vamos a ver que AND y OR, podemos ver en el gráfico que son linealmente separables. Ok. Lo que significa que podemos dibujar una línea verde, que muestra aquí, ¿verdad? Una línea de separación de los datos que separa las dos clases. Separan las dos clases, es decir, que separan las dos clases que están acá. Sin embargo, SOR es imposible dibujar una línea que separe las dos clases. Por lo tanto, este es un conjunto de datos separables de forma no lineal. Entonces, los datos separables de forma lineal, se pueden ejecutar con una sola neurona o perceptrón. Y evidentemente los que no son separables de forma lineal o no son separables de forma lineal, como el caso de SOR y otros, no se pueden ejecutar con una sola neurona, ¿ok? Y evidentemente eso les costó casi 10 años en poder entender la lógica que va con respecto a eso. Evidentemente probaron y probaron y probaron y probaron y no les funcionaba para algunos casos, como los que corresponden a los conjuntos de datos separables de forma no lineal. Ok. Pero sí para los que son de forma lineal. Pero la pregunta es, de la vida real, ¿cuántos son linealmente separables? Muy pocos. Entonces, no les permitió avanzar mucho en el campo. ¿Ok? Bueno, acá hablemos también de lo que son linealmente separables. Continuando, dice, tanto AND y OR son linealmente separables. Podremos dibujar claramente una línea que separa las clases y lo mismo que no es cierto para SOR, ¿ok? Tómese el tiempo ahora para convencerse de que no es posible trazar una línea que separe limpiamente las dos clases en el problema SOR. SOR es, por lo tanto, un ejemplo nomás. Entonces, de un conjunto de datos separables no linealmente. Ok, entonces es una de las demostraciones para que podemos ver esas cuestiones, ¿ok? Bueno, a diferencia de ciertos procedimientos estándares de dividir nuestro dato en divisiones de entrenamiento y prueba, porque al final lo que queremos hacer es que las neuronas aprendan y lo que generalmente se hace es eh, dividir varios conjuntos de entrenamiento entre lo que vemos acá, entre entrenamiento y prueba. Básicamente lo que se hace es entrenar las redes neuronales con ciertos conjuntos de datos, Imagínense que van a reconocer perros y gatos y tienen unas cuantas fotos de perros y gatos que le van a entrenar al modelo. Vamos a tener un modelo y se va a entrenar. Entonces, después de eso se va a generar un modelo donde va a reconocer perros y gatos. Ya tienen la capacidad de reconocer perros y gatos. Pero después se le coloca otra vez un test de pruebas para ver si cumple o no, o para ver si aprendió o no. Entonces se verifica un conjunto de imágenes de perros y gatos que no forman parte del conjunto original con los cuales se le hizo el entrenamiento, son otras fotos. Y ahí se verifica si realmente aprende o no aprende con nuevo conjunto de datos. ¿Ok?
Por eso dice acá, a diferencia de ciertos procedimientos estándares de dividir nuestros datos en divisiones de entrenamiento y prueba, cuando usamos un conjunto de datos de bit a bit, que es lo más pequeño que podemos usar, simplemente entrenamos y evaluamos nuestra red en el mismo conjunto de datos. Entonces, básicamente es en una sola operación de entrenamiento y prueba, son lo mismo en este caso. Solo una vez se hace porque es bastante simple entrenar bits. El objetivo de determinar si es posible que nuestro algoritmo de aprendizaje aprenda los patrones en los datos, como veremos que se hace con el algoritmo de perceptrón, puede clasificar exactamente las funciones de AND y OR, pero no clasificar las de SOR. Bueno, y ahí ya nos dio, evidentemente, que podemos entrenar nuestro modelo y nuestro modelo va a poder aceptar las funciones de AND y OR, va a poder recrear esto, va a poder aprender, pero ya no va a poder aprender la de SOR con una sola neurona. Bueno, entonces la arquitectura del perceptor. Vamos a ver cómo lo que es la arquitectura del perceptor. Una sola neurona. Rosenbrand en 1958 definió el perceptrón como un sistema que aprende utilizando ejemplos etiquetados. Entonces, viene a ser lo mismo que tener un conjunto de datos etiquetados para aprendizaje. Entonces, a cada foto estoy exagerando, en este caso es algo mucho más simple, pero para poder entender lo estoy llevando hasta ese punto. Entonces, tenemos fotos de perros y gatos y a cada perro le ponen una etiqueta que diga perro y a cada gato le ponen una etiqueta que diga gato. Entonces, corresponde a una de los aprendizajes etiquetados, es decir, un aprendizaje supervisado de vectores de características o intensidades de píxeles sin procesar, asignando estas entradas a sus etiquetas de clase de salida correspondiente. Entonces, corresponde a las etiquetas que le dicen que es cada uno de esos conjuntos de datos. En su forma más simple, un perceptrón contiene n nodos de entrada. Entonces puede tener varias entradas, ¿ok? Y uno para cada entrada en la fila de entrada de la matriz. Vamos a ver el dibujo después. Seguido de una sola capa de red con un solo nodo en esa capa, ¿ok? Entonces, una sola neurona, ¿ok? Leo otra vez para que se entienda. En su forma más simple, un perceptrón contiene n nodos de entrada. O sea, contiene n entradas, sería lo más fácil. Uno para cada entrada en la fila de entrada de la matriz de diseño, seguido de una sola capa en la red con un solo nodo en esa capa, ¿ok? Y si existen conexiones y sus pesos. Vamos a ver esto aquí en esta clase y lo voy a explicar de vuelta en otra clase, ¿ok? Existen conexiones y sus pesos correspondientes, esto está en inglés, weight, que significa peso, y se denomina W1, cada una de las entradas, W1, W2, WN, o WI, como lo ponen acá, y estos son los pesos que se le asignan a cada una de las entradas. Esto se asigna aleatoriamente, y después el algoritmo va acomodando esos pesos. Cuando se va acomodando esos pesos, es lo que se dice que el algoritmo está aprendiendo, ¿ok? Y de eso se trata. Y eso depende de cada una de las entradas, como vamos a ver en el gráfico, ¿ok? Hasta el único nodo de salida de la red. Entonces, tenemos varias entradas y un solo nodo de salida. Fíjense el AND que estuvimos viendo. Tenemos 1 y 1 y sale 1 a su salida. Entonces, imagínense en eso, ¿ok? Entonces dice, existen conexiones y pesos correspondientes, W1, WI, etc. Y las entradas son XI, que son varias entradas, hasta el único nodo de salida en la red. Este nodo toma la suma ponderada, que son cada uno de estas W,
se suma cada una de esas ponderaciones por su entrada. Entonces, este nodo toma la suma ponderada de las entradas y las aplica a la función de espacio para determinar la etiqueta de cada clase de salida. El preceptor genera un o uno para una clase 1 y para la clase 2. Por lo tanto, en su forma original, el perceptrón es simplemente un clasificador binario de dos clases. Entonces, fíjense la tabla, la verdad que puede quitar como salida, ¿ok? O como entrada también, ¿ok? Esta es la arquitectura de un perceptrón, donde tenemos varias entradas y lo denominamos entradas. Y estas entradas son cada una de estas que denominamos X sub 1, X sub 2, X sub 3. Y hay uno en especial que, que es básicamente un activador que tiene 1, ¿ok? ¿Ok? Que es el peso más grande, que es la entrada más grande que puede haber, ¿ok? Eh, Esto es algo especial, ¿ok? Pero lo más normal es que tengan X1 a XN, ¿ok? Y uno de esos valores puede ser este 1 que está, ¿ok? Bueno, y a cada entrada que corresponde a las X, ven cómo se interconecta con cada peso. Entonces, a X1 le corresponde W1, a X2 le corresponde W2, que es su peso, ¿ok? A X3 le corresponde W3, a 1 le corresponde el W1, ¿ok? Y entonces lo que se hace es se multiplica estos valores y terminan en una sumatoria de pesos, ¿ok? Entonces es esto. Y en cada iteración del algoritmo, lo que se hace son modificar estos pesos. Estos se colocan de forma aleatoria y se verifica contra un modelo que es nuestra foto etiquetada, que vamos a decirle, ¿verdad? Y lo que se hace es acomodar estos pesos W para que produzcan las salidas que nosotros necesitamos, ¿ok? Y funciona de esa forma, ¿ok? Entonces, ahí tenemos ese funcionamiento, ¿ok? Bueno. Y de varias entradas se genera una sola salida como tenemos aquí. Entonces, en el caso de AND y OR tenemos dos entradas y una sola salida. Entonces, 1 y 0 da 1 para AND y OR, ¿ok? Digo, quiero decir mejor, para OR sería eso, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que 1 y 1 sea 1. Eso se cumple en ambos, ¿ok? Pero no es eso, sino simplemente para decir que tenemos dos entradas y se produce una sola salida, ¿ok? 1 y 1 da 1, ¿ok? Como salida, ¿ok? Pero dependiendo del problema tratado, las entradas pueden crecer más. Entonces, puede tener X1, X2, Xn. Eso es lo que quiere significar esto. Y hacemos la multiplicación por cada W y cada par de X1 con Y1 se suma con lo que corresponde con X2, W2, se suma luego con X3, W3 y así sucesivamente, ¿ok? La función más simple es la función de escalón o esta función step que está en inglés, ¿ok? O la función de activación, y la función de activación se activa con ceros, como ven aquí, o 1. Ven como esto es una parte de un tren de impulsos digitales entre ceros y 1, ¿ve? 0 y 1. Entonces, si acá tenemos un 0 y acá tenemos un 1 o tenemos un 1 o tenemos un 0, las combinaciones posibles genera solo valores binarios como tienen aquí. Función escalón que tiene de esta forma, ¿verdad? O step function. Y va a dar acá un resultado de 1 y 0. Entonces se activa eso y genera a su salida. Esta es la forma que
vemos las redes neuronales, donde básicamente una sola neurona, lo vemos de esta forma, pero podemos combinar también con otras neuronas, pero de momento veamos solo cómo se comporta una sola neurona, ¿ok? Bueno, acá tienen un algoritmo que pueden revisar, que está hecho en Python, ¿ok? Y les comparto nada más para poder revisar. A ver, me voy hasta, a ver si me voy hasta ahí. Me voy hasta ahí para mostrarles lo que está ahí compartido. Básicamente es una, aquí ven a lo que se llama perceptrón de Markov y Pitts, que es básicamente un estudio sobre un tipo de redes neuronales, ¿ok? Que tengan que ver con el tema del perceptrón. Dice, la neurona de Markov-Pitts es una unidad de cálculo que intenta modelar el comportamiento de una neurona natural similares a las que, las que están constituidas en el cerebro humano. Ella es una unidad esencial por lo cual se construye una red neuronal artificial. ¿Ok? Y empieza a describir, este es un estudio, bueno, el trabajo de esta persona de McCulloch y ahí empieza a definir un poco. Entonces, con esto es la idea de mostrar un poco cómo se puede aplicar estos algoritmos. Dice, el resultado del cálculo de una neurona consiste en utilizar la suma ponderada, que es lo que vimos en el gráfico, de unas entradas, de esta suma ponderada de cada una de las WN, que son los pesos, por cada una de las entradas. Seguida de una aplicación de una función no lineal. La función de activación, que está dada por lo que ven aquí, esto tiene que cumplir. Y la fórmula en sí que ven acá, esta es la función, en este caso le llamamos z, lo podríamos llamar f de u o otra forma, ¿ok? En este caso le llamamos z de u y es la multiplicación de cada una eh, de las entradas, en este caso es x1 por w1, x2 por w2, x3 y así sucesivamente. Y esa h que ven ahí era la función de activación del número 1 que llegaron a ver acá en el a ver, ahí se explica más o menos por qué tiene un número 1 aquí, que es una función de activación en especial de las entradas que directamente activa esta función externa. Entonces, ingresamos este valor y directamente se activa esto. ¿Okay? Es como forzar a su salida. ¿Okay? Bueno, y esa es la función h que ven aquí. Bueno, esta es la fórmula completa. Esta es la fórmula completa de las redes neuronales. En este caso, ya ven que es una función no lineal, ¿verdad? Que no es una función no lineal, entonces sería como aplicar una SOR y acá está el algoritmo de eso, ¿ok? Genera números randómicos, como ven ahí, y, y acá genera esos números, ¿ok? Y lo que les quiero mostrar es que evidentemente acá va a dividir entre clase 1 y clase 2, pero lo que les quiero mostrar es dónde se modifican dónde se modifican los pesos, ya sea que sea un perceptrón de una sola neurona o un perceptrón de varias neuronas. El objetivo de las redes neuronales es modificar cada una de esas W. A ver, vamos a verificar un poco cómo está estructurado esto para poder entender ahí. Bueno, estos son los datos, ¿ok? Y cada uno de estos valores aleatorios corresponden
exactamente lo que nosotros estamos buscando, porque se genera valor aleatorio ahí. Ok. El programa principal empieza aquí. Vamos a iniciar la neurona y generamos los valores en el perceptrón. ¿Okay? Y se verifican los aciertos y los que no son aciertos dentro del perceptrón. Aquí se modifican los pesos, ¿ok? Y quiero que se fijen que hay un while acá, ¿ok? Y lo que hace básicamente las redes neuronales es cambiar esos pesos en un ciclo de repetición, ¿ok? Les dejo para que puedan más o menos mirar y tratar de entender a grandes rasgos. No es algo que vamos a necesitar de momento, pero les dejo como una idea de que tengan cómo se realiza esto. ¿Ok? La idea es modificar dentro de ese ciclo de recorrido, básicamente, de la parte que ven acá que se llama entrenar perceptrón o la parte de entrenamiento. Lo que se hace es modificar estos pesos. Eso es lo que hace los algoritmos de inteligencia artificial, modificar aleatoriamente esos pesos o algunas veces ayudados por los valores que se necesitan o que más se acercan al modelo de salida. ¿Ok? Entonces se van acomodando esos pesos. En otra cosa que se hace, me van a decir, y cada vez que vas a ejecutar vas a generar de vuelta los pesos. La verdad es que no. Hay funciones que guardan en el disco duro, en archivos, la parte de entrenamiento. Entonces, no solamente vamos a entrenar una vez y luego ya vamos a utilizar estos pesos que ya fueron generados. Imagínense que tengamos que generar n veces estos pesos. Entonces va a tardar mucho el algoritmo. Lo que se hace generalmente es entrenar y una vez que está entrenado esos valores, estos pesos, cuando se acomoda exactamente porque se van acomodando dentro de estos ciclos. A estos ciclos se denominan épocas y lo que lo que se hace, como vamos a ver en las redes neuronales y como vamos a ver en las librerías de TensorFlow, que vamos a ver también, lo que se hace generalmente es iterar en un loop n veces, como ven acá. Entonces se iteran n veces o épocas. El algoritmo es más preciso cada vez que vamos aumentando el número de épocas. Entonces, imagínense por años, ¿verdad? Entonces, si decimos vamos a iterar 10 años, es diferente si vamos a iterar 100 años que vamos a iterar 1000 años o 2000 años. Entonces, cada vez que van aumentando la cantidad de épocas o años, entonces la cantidad de repeticiones, el algoritmo es más preciso porque se va a ajustar este peso W de forma más precisa. ¿Ok? Por eso es que hay veces que el entrenamiento, ya sea cualquiera sea la librería o cualquiera sea el algoritmo, tarda más, tarda bastante en el proceso. Hay veces que para reconocer imágenes, algunos tardan días, algunos algoritmos tardan días, algunos son bastante eficientes, tardan menos, o algunos tardan horas, ¿ok? O unas cuantas horas. Va a depender un poco del algoritmo en sí, o de tan complejo que sea el modelo, o de los parámetros que nosotros le vamos a ubicar. Pero lo que quiero quitar aquí de importante es que en realidad lo que hacemos es modificar estos pesos dentro de un ciclo. Dentro de un ciclo modificamos estos pesos. Y a esto se le llama entrenamiento. ¿Ok? Ya sea que esto esté en español o esté en inglés o lo que sea. Generalmente las rutinas, los programas que nosotros podemos utilizar ya están en inglés. Entonces le llaman
A uno le llaman fit, a otro le llaman train, de entrenamiento, ¿ok? Training, ¿ok? Tienen diferentes nombres las funciones dependiendo de cada librería que se utiliza, ¿ok? Entonces lo que se hace es ajustar estos pesos W. Bueno, y eso es un poco la parte principal de un algoritmo, de un perceptrón, poder dentro de un ciclo de iteración ir modificando esto, ¿ok? Podemos buscar una función de AND y OR, que son las más simples, y, y hacer lo mismo entonces para poder entender un poco ese proceso, ¿ok? Y bueno, ¿ok? Bueno, ahora voy a compartir este video para poder ver un poco cómo es el tema del entrenamiento, ¿ok? Vamos a realizar algunos ejemplos de entrenamiento de redes neuronales, en donde vamos a comenzar con el primer ejemplo realizando el entrenamiento para una neurona que nos permita solucionar la compuerta AND, en donde tenemos aquí la tabla de la compuerta AND y en esta parte inferior tenemos el proceso que realiza nuestra neurona artificial del producto de las entradas por los pesos más la polarización o el bias. Recordemos que como tenemos dos entradas, entonces es posible obtener la ecuación o la línea que representa la frontera de decisión. Por lo tanto, de la misma manera como tenemos dos entradas, es posible realizar la gráfica y ubicación de estos puntos, en donde aquí se muestran ya ubicados cada uno de esos puntos y sabemos que la compuerta AND solamente va a estar activa cuando las dos entradas sean igual a 1. Así que nosotros generamos una recta en donde esta recta va a representar la frontera de decisión que va a separar los grupos de datos. A partir de esta recta yo voy a obtener la ecuación de la recta para obtener cada uno de los valores de los pesos más la polarización o el bias. Para obtener esta solución yo me voy a basar en estos dos puntos, que es el primer punto va a ser 0 en X y 1.5 en Y. El segundo punto va a ser 1.5 en X y 0 en Y. Basándome en la ecuación de la recta dados dos puntos, yo tengo mis dos puntos, realizo la sustitución de cada uno de esos valores y llego a este resultado para la ecuación de mi recta. Una vez teniendo este resultado, obtengo cada uno de esos valores para los pesos y el bias. Así que tengo el primer peso W1 igual a 1, W2 igual a 1 y la polarización igual a menos 1.5. Regresando a la gráfica, si yo grafico el vector de pesos, yo tendría este punto 1, 1 y verificando este vector se muestra perpendicular a esa línea que es nuestra frontera de decisión. De esta manera podemos verificar el comportamiento de la neurona gráficamente. Aquí tenemos cada uno de los puntos que representan cada una de las salidas de la compuerta AND. Tenemos también un punto de prueba, tenemos la línea de la frontera de decisión, los valores de la entrada 1 y la entrada 2, nombrados como P1 y P2, el valor de la sumatoria de nuestra neurona, que es la entrada 1 por el peso 1, más la entrada 2 por el peso 2, más el bias, que ya se muestra ahí en ese recuadro. Y finalmente, en la parte de abajo tenemos la salida de nuestra neurona nombrada como A, en donde recordemos que es una función escalón. Si el valor de esta ecuación es menor a 0, nos va a regresar un 0, y si este valor es mayor o igual a 1, nos va a regresar un 1, es decir, se estaría activando en 1 y desactivando la neurona en 0. Vamos a realizar el movimiento del punto de prueba y observamos la salida. En toda esta parte, en cualquier punto en donde se esté ubicado este punto de prueba, la neurona va a mantenerse en 1, aquí lo podemos observar, y mientras tanto pase al otro lado, esta neurona va a mantenerse en 0. Toda esta parte se va a mantener en 0, sin embargo, en el momento en el que pasa del otro lado, se va a activar y a desactivar, de tal manera que cualquier valor que se encuentre de este lado de la frontera de decisión va a activar a nuestra neurona y cualquier valor que se encuentre de este lado de la frontera va a desactivarla. Como es una función escalón y nos indica que tiene que ser mayor o igual, entonces cualquier punto que se encuentre sobre esta línea, sobre esta frontera, también va a dejar activa nuestra neurona. Por lo tanto, esta es la estructura de nuestra neurona ya entrenada.
con los valores. Recordemos que el objetivo del entrenamiento de una neurona es encontrar los valores de los pesos y nuestro vías o polarización. También recordarles que este método gráfico solamente es posible para 2 entradas o posiblemente para hasta 3 entradas, que serían 2 entradas, 2 dimensiones, y que de la misma manera existen algunos otros métodos de entrenamiento para nuestras redes neuronales. Por lo tanto, vamos a ver el algoritmo de entrenamiento del perceptrón en MATLAB y el uso de algunos comandos en MATLAB para el entrenamiento de las neuronas, pero eso va a ser en el siguiente video. Es la ecuación de la recta o frontera de decisión de un perceptrón, en donde vamos a tener 2 entradas, y recordemos que la función de activación para el perceptrón es una función escalón que nos va a dar 0 o 1. Recordemos que la salida de nuestra neurona antes de la función de activación es el producto de sus entradas por los pesos más el vías. Si nosotros igualamos a 0 y despejando la entrada P2, podemos encontrar la ecuación de la recta o la frontera de decisión de esta neurona. Para definir los pesos, básicamente lo que vamos a hacer es igualar W2 a 1. W1 va a ser igual al valor de la pendiente de la recta con el signo opuesto, y el valor del vías va a ser igual al valor del corte de la recta con el eje Y con el signo opuesto. Vamos a ver un ejemplo. Primero vamos a definir 2 puntos cualquiera para generar la recta, en donde tenemos una recta, por ejemplo esta, y vamos a mostrarla de la forma AX más B. Una vez que la tenemos, a partir de aquí ya podemos definir los pesos. Vamos entonces a definir a W1, que va a ser igual al valor que acompaña a X, es decir, a la pendiente, pero con signo opuesto. Es decir, en este caso va a ser positiva 0.38 y más, pero de forma positiva. W2 va a ser siempre igual a 1, y el valor del vías va a ser igual al valor en donde la recta corta el eje Y, es decir, este valor, pero con signo opuesto. Bien, hasta aquí yo ya tengo el valor de los pesos y el vías. Para corroborar que estos pesos son correctos, debemos de verificar que sea justamente perpendicular a esta recta. Por lo tanto, voy a graficarlo. Voy a asignar a este punto el valor de los pesos, W1 y W2. Bien, aquí ya tenemos nuestro vector de pesos sinápticos, y ahora para verificar que es perpendicular a esta recta, voy a generar una recta con estos 2 puntos. Ya tengo mi recta y simplemente voy a generar el ángulo. Hasta aquí podemos verificar que el ángulo es de 89.99, prácticamente 90. Si nosotros acercamos con más decimales, podemos observar que ese ángulo es completamente perpendicular al vector de los pesos sinápticos que hemos elegido. Entonces, básicamente lo único que tenemos que hacer es declarar W2 igual a 1, W1 igual al opuesto de la pendiente, es decir, este valor pero con signo opuesto, y el vías igual a este valor pero con signo opuesto. Con esto, hacia donde apunta el valor de el vector de pesos sinápticos es hacia donde se activa nuestra neurona, es decir, toda esta parte estaría activa y toda esta parte estaría desactivada. Aquí nos daría 1 y aquí nos daría 0. Vamos a corroborarlo con la ecuación de la sumatoria de n, en donde n es igual a W1 por P1. Vamos a definir previamente P1 y P2. Definimos un punto de prueba para verificarlo, y este punto de prueba va a ser igual a P1 y P2. Bien, con esto se movieron los valores de los pesos, nuevamente ya están con los valores correctos. El opuesto de este, W2 igual a 1, y el vías el opuesto a el valor que tenemos aquí con signo contrario. Este es el punto de prueba, en donde está compuesto por P1 y P2. Si yo muevo este punto, estos valores se mueven. Ahora sí, vamos a obtener a n, que va a ser igual
a W1 por P1 más W2 por P2 más el bias. Con esto nosotros encontramos un valor para n en donde toda esta parte tiene que ser negativa, el valor de n, y toda la parte de la recta hacia arriba tiene que ser positivo. Por lo tanto, vamos a ocultar ya esta línea. Por lo tanto, si yo coloco la función de activación, a va a ser igual a un sí. Si el valor de n es mayor o igual a 0, entonces la salida va a ser un 1. Y si no, va a ser 0. Bien, verifiquemos. De este lado se encuentra en 0. Toda esta parte se debe de mostrar como 0. Y del otro lado se debe de activar. Listo, hasta aquí tenemos la primera prueba de los pesos rápidos para una frontera de decisión solamente encontrando la ecuación de la recta. Vamos ahora a generar una nueva frontera y a encontrar rápidamente esos nuevos pesos. Ahora ya eliminé los datos de la recta anterior y solamente tengo las variables de los pesos, el bias, el punto de prueba y las salidas de la neurona. Ahora voy a generar una nueva recta con 2 puntos cualquiera. Ya tengo aquí los puntos y esta es mi ecuación de la recta, la cual la voy a mostrar como ax más b. Sabemos entonces ahora que el valor de la pendiente, es decir, el valor que acompaña a x, va a ser el valor de W1. Ya lo tenemos aquí. Este valor se muestra aquí, pero tiene que ser con el signo opuesto. El valor de W2 tiene que ser igual a 1 y el valor del bias tiene que ser el opuesto al término independiente, es decir, donde la recta corta al eje Y. Por lo tanto, este valor va a ser el del bias con signo opuesto. Falta el signo negativo. Listo. Ya tenemos los valores de los pesos y el bias y solamente vamos a corroborar que esto sea perpendicular a nuestra frontera de decisión y graficamos desde el punto 0 hasta ese punto y le ponemos su ángulo. Verificamos que es 270, prácticamente el ángulo entre estas dos rectas es 90 grados. Vamos a verificar con el punto de prueba, ya que la ecuación ya está compuesta, y si movemos el punto de prueba, como el vector de pesos está apuntando hacia esta parte, voy a graficarlo. Aquí se encuentra y está apuntando hacia arriba. Por lo tanto, si yo muevo el punto de prueba, toda esta parte va a ser negativa y tiene que dar 0 la neurona, y toda esta parte tiene que ser positiva. Por lo tanto, aquí tiene que dar 1 y en la parte de abajo tiene que dar 0. Bien, ahora si yo necesito que mi neurona ahora se active en la parte inferior y sea 0 en la parte superior, lo único que tengo que hacer es cambiar los signos de los pesos sinápticos y el bias. Vamos a realizar la prueba. Hasta aquí ya he cambiado los signos de los pesos y el bias y voy a graficar nuevamente esa recta que tiene que ser perpendicular y ya se muestra aquí que tiene 90 grados. Ahora sí, si yo muevo el punto de prueba, en la parte de abajo tiene que ser 1 o bien tiene que ser positivo y en la parte de arriba tiene que ser negativo. Aquí está activo toda esta parte y ahora la parte de arriba tiene que ser 0, es decir, tiene que estar desactivada. Verificamos aquí en la salida. Bien, esto sería todo. Nos vemos en el siguiente video. De entrenamiento del perceptrón. Tenemos aquí el algoritmo de entrenamiento del perceptrón, en donde recordemos que estamos realizando un entrenamiento supervisado, en donde tenemos que tomar en cuenta las entradas y las salidas con la cual vamos a realizar el entrenamiento de nuestra neurona, en donde P1, P2 hasta PR representan las entradas y T1, T2 hasta TR representa el número de salidas a cada entrada. El algoritmo inicia dando algunos valores aleatorios a cada uno de los pesos y el bias. Posteriormente
se ingresa a un ciclo en donde este ciclo se conoce como el número de épocas con el cual se va a realizar la prueba para verificar el funcionamiento de la neurona, y posteriormente se tiene otro ciclo que corresponde a la prueba para cada una de esas entradas con respecto al número de entradas. De aquí en adelante lo que tenemos es ya el algoritmo de entrenamiento del perceptrón, en donde lo primero que hacemos es calcular la primera salida con estos pesos iniciales. Una vez que se tiene la salida, se realiza el cálculo del error de la salida con respecto al valor deseado y posteriormente se calculan los nuevos pesos y el nuevo bias. Estas tres líneas son la parte importante del algoritmo de entrenamiento del perceptrón, en donde los nuevos pesos ahora van a ser calculados como el peso anterior más el error por las entradas, y el nuevo bias va a ser calculado como el bias anterior más el error. Este sería todo el algoritmo del perceptrón. Vamos a llevarlo a cabo en MATLAB. Y bien, ya estamos en MATLAB, en donde ya tenemos un avance para hacer un poco más rápido. Lo primero que vamos a hacer es realizar la limpieza de todas las variables y cerrar todas las ventanas. Posteriormente presentamos las entradas y las salidas, en este caso corresponden a la compuerta AND, y con respecto a estas entradas realizamos el gráfico de los puntos, en donde graficamos el primer punto con una bolita azul, el segundo punto que corresponde al 0,1, el tercer punto que corresponde al 1,0 y finalmente el último punto lo graficamos con una X. Vamos a correrlo. Corroboramos que se muestra correctamente cada uno de los puntos y ahora vamos a proceder a realizar el algoritmo de entrenamiento. Lo primero que vamos a hacer es generar los pesos y el bias aleatorio. Bien, con esto, como necesitamos dos pesos, generamos un vector de una fila, dos columnas para los pesos, y como solamente necesitamos un dato para el bias, generamos un dato aleatorio. Vamos a generar el primer ciclo de épocas, y en este primer ciclo vamos a realizar la primera prueba 50 veces, que es el número de iteraciones que se va a estar repitiendo nuestro algoritmo. Posteriormente vamos a generar el segundo ciclo que va a corresponder a cada una de esas entradas, es decir, la longitud de nuestro vector de entradas. Con este ciclo vamos a estar recorriendo cada una de estas entradas, en donde la longitud para el vector P es igual a 4. A partir de aquí vamos a realizar el cálculo de la primera salida de nuestra neurona. Con esta línea calculamos la primera salida, en donde tomamos el vector de pesos y lo multiplicamos por el vector de entradas, tomando en cuenta cada una de estas entradas. Es decir, conforme va avanzando el ciclo, vamos tomando por columna cada uno de estos datos y multiplicándolos con los pesos más el bias. Ahora vamos a calcular el error, y recordemos que el error va a estar dado por la salida deseada menos la salida obtenida, y esta A corresponde al cálculo que realizamos anteriormente en esta línea. Ahora vamos a calcular los nuevos pesos, en donde los pesos van a ser igual al peso anterior más el error multiplicado por las entradas, y calculamos el nuevo bias. Bien, con esto ya tenemos terminado nuestro algoritmo y vamos a realizar algunos comentarios para recordarlo posteriormente. Finalmente vamos a presentar cada uno de los valores obtenidos, comenzando por el error y los pesos. Vamos a realizar una prueba y vamos a correrlo. Bien, podemos observar que aquí el error ya es 0 y nos entrega el valor de los pesos y el valor del bias con el cual nosotros podemos realizar nuestra frontera de decisión. Ahora finalmente vamos a verificar con respecto a estos datos cómo es que el algoritmo está generando esa frontera y vamos a graficarla. Para esto, aquí primero voy a generar un vector de datos para la primera entrada, y la segunda entrada despejada va a ser nuestra función que va a generar nuestra línea. Esta función es la que nosotros encontramos al despejar y generar la ecuación de la recta. Finalmente, graficamos P1 contra P2. Vamos a correrlo. Y bien, nuevamente aquí verificamos que el algoritmo está generando una buena frontera de decisión para clasificar estos datos. Vamos a realizar otra prueba. Nuevamente aquí el algoritmo está generando ahora con nuevos datos para nuestros pesos otra frontera, y esta frontera ahora se encuentra más pegada a
funcional a estos datos, recordando que pueden existir infinidad de soluciones para esta frontera de decisión. Bien, hasta aquí nosotros podríamos tomar cada uno de estos datos con el bias y colocarlos dentro de nuestra neurona para clasificar estos datos. Vamos a realizar rápidamente un pequeño cambio ahora de cómo sería la solución para la función OR. Bien, ya realizados los cambios, tenemos las entradas y las salidas correspondientes ahora a la función OR y la gráfica correspondiente a cada uno de esos puntos. Vamos a correr el algoritmo y verificamos que nuevamente está generando una frontera de decisión correcta que está separando cada uno de esos grupos ahora para la función OR. Vamos a realizar ahora el entrenamiento por medio de los comandos de MATLAB, los cuales utilizan el toolbox de entrenamiento de redes neuronales. Bueno, la idea de ese video es mostrarnos un poco cómo se hace el algoritmo y viendo de ahí más o menos el bosquejo de cómo es un algoritmo, lo aplicaron en MATLAB, pero más que eso es mostrarle la estructura de un perceptrón. Ven cómo se combina cada W con sus X en la sumatoria y se genera una función de activación o el bias, que es esto, que genera el bias, ¿okay? Que es una salida, y la función de activación, que es esta. ¿Okay? Entonces ven un poco cómo es el algoritmo y ven cómo es la linealidad de los datos, que son separables linealmente. ¿Okay? Bueno, y es eso, es poder tratar de entender un poco ese concepto de lo que es un perceptrón. Y bueno, hasta acá la clase. Entonces acuérdense que tienen los trabajos semanales que tienen que responder. A los que les faltan pueden realizarlo, ¿ok? Y dentro de dentro de la materia, a ver, voy a irme hasta ahí, a ver, ¿dónde estoy? Pueden bajar el material de ahí, tienen otros videos de la clase, tienen el cuestionario semanal que responder y tienen una carpeta de los materiales para la primera parcial, que ya es la otra semana. Entonces se adjuntan los materiales que pueden revisar y estudiar para el examen del 9 de septiembre, que va a ser la próxima semana y que es esta primera parcial. Y ustedes entran aquí dentro de la carpeta y tienen los materiales para la segunda parcial. ¿Ok? Ahí tienen los materiales que tienen que utilizar para la segunda parcial. ¿Ok? Entonces tienen ahí. Y otra cosa, no se olviden de responder en el foro. ¿Ok? Entonces esta semana, el 6, tienen que entrar aquí en el foro de retroalimentación. Ay, no, a ver. Tienen que entrar aquí en el foro de esta semana. Y responder, ¿ok? Entonces esta semana, el lunes 2, que es hoy, entran en el foro y completan, ¿ok? La opinión que necesitan completarlo, ¿ok? Entonces tienen ahí, dice, al escuchar la palabra neurona, que se nos viene a la mente, puede explicarlo en el foro. Entonces, según lo que ya vimos en la clase de hoy, pueden explicar lo que es una neurona, ¿ok? O buscar en algún material y explicarlo con sus ideas, con sus palabras, ¿ok? Y eso es parte de lo que tenemos que hacer. Bueno, muchas gracias entonces y nos vemos la próxima semana. Y ya para el examen, ¿ok? Cualquier cosa, estoy atento para poder responder sus preguntas. Y si necesitan alguna ayuda en la plataforma, me pueden comunicarse, ¿ok? Muchas gracias.